Operación Manuel Merino segunda parte. Puno es un departamento limítrofe con Bolivia y por donde se produce el intercambio de ciudadanos, en especial de ambos países, y de turistas que lo usan para desplazarse de un país a otro, especialmente después que se informó la injerencia de Evo Morales en asuntos peruanos. Y no solo eso, sino que ciudadanos bolivianos vienen a Perú a participar y encabezar grupos de protesta, y queriendo encabezar en la sombra un movimiento separatista que históricamente se ha promovido desde esa región. Y es que Bolivia, el Alto Perú, parece que nunca quedó satisfecho con la parte que logró separar del Perú para formar su nación, y sus aspiraciones jamás han cesado, ya que logrando desmembrar al Perú, esa parte, con traidores a la patria como son los peruanos que se relaciona con Morales y su gente, y les permiten esta injerencia, fácilmente pueden permitir que esa parte sea voluntariamente o por la fuerza anexada a ese país, que sabe que sus sueños de tener mar, jamás podrán lograrlo por el lado chileno. Y aunque el Perú ya le dio una salida y le concedió una zona costera, vemos que si no es bajo su bandera poco les interesa, la tienen abandonada. Se desató una asolada bien organizada y planeada, como se ha informado. No olvidemos cómo el Perú, por darle su apoyo en la guerra del Pacífico, después fuimos traicionados por ellos y padeció una guerra con el país del sur, quien también anexó territorio peruano al suyo. Y eso de que países limítrofes de diversas fronteras y de gobiernos rojos ahora dicen estar buscando estrechar relaciones y reunirse, hay que tomarlo con precaución. No quiero pensar mal, aunque en situaciones como estas lo mejor es pensar mal, para estar vigilantes. No olvidemos que en el conflicto con un país del norte, los países del sur, incluso no limítrofes, intervinieron y lo apoyaron con armamento para que nos ataquen, a pesar que a uno de ellos, el Perú, los apoyó en su guerra contra una potencia que perdieron porque rápidamente se rindieron. Estamos viviendo momentos en que una América roja está conspirando abiertamente contra nosotros, y nuestra soberanía nacional puede estar comprometida. Así que en río revuelto, ganancias de pescadores, y gracias a estos rojos apátridas, traidores a la patria donde nacieron, están poniendo en riesgo no solo la paz sino la unidad de nuestra nación, no solo política sino geopolítica, por lo cual las Fuerzas Armadas, llegado el momento, tendrán que tomar las riendas del país y no permitir que los rojos asuman el poder y quieran desmembrar el Perú. A ellos solo les importa sus intereses personales. Vimos otra vez el domingo como Castillo, ni en el pueblito donde nació, ha podido dotarlo de agua potable, y los trabajos que iniciaron los dejaron inconclusos, mal hechos, dejaron huecos sin tapar, y a los pobres campesinos que trabajaron sin pagar, mientras no se sabe cómo su cuñis-hija depositaba repetidas veces 20.000 soles y 10.000 soles a cuentas de testaferros, cuando ella no tenía ni oficio ni beneficio. Hasta el bono de ayuda social le regalaron. Ella, antes de la llegada de la Roja OEA, fue liberada por la corrupta justicia, y se dio carta libre a la otra delincuente, la mujer de Castillo, para que fugara del Perú con el dinero robado al país y que debe estar disfrutando en México. Obviamente muchos de los que protestan lo hacen por iniciativa propia, por su rechazo a cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a partir del 7 de diciembre en que Castillo da su autogolpe. Otros son contratados para unirse a la lucha y eso está probado, y otros son subversivos terroristas de las filas de Sendero Luminoso, MRTA y Movadef. También está probado con nombre y grabaciones los líderes terroristas que ahora están libres luego de estar en prisión por terrorismo, así que nadie los terruquea. Hasta se ha visto como un expresidiario senderista sentado en una mesa de debate en Palacio de Gobierno, hablaba de la agenda programática de Sendero y terminaba arengando vivas a Castillo. A ese punto hemos llegado, y ellos, con su cara de psicópatas mentirosos, dicen que son pobrecitos que los terruquean. Está probado que quienes mueven y están detrás de estos actos terroristas, y no son solo peruanos sino también terroristas internacionales como Daniel Stulin, quien lo ha confesado en su canal, y AMLO, Evo Morales, Maduro y otros presidentes que ha involucrado, diciendo que para ellos trabaja y que son los que van dando asilo a los delincuentes ladrones de la organización familiar y criminal de Castillo y la Roja Izquierda.
Porque la Operación Merino segunda parte. Cuando un presidente del Perú es vacado o renuncia y no hay ningún vicepresidente que pueda reemplazarlo, quien debe asumir la presidencia según manda la Constitución es el presidente del Congreso. En estos últimos tiempos la primera vez que esto sucedió fue cuando Fujimori huía al Japón y acá se lee la renuncia que dejó. En ese momento ya no tenía vicepresidentes y por no ser objeto de este video no detallaré el motivo. Así Valentín Paniagua, un cusqueño supuestamente de un partido de derecha y que era presidente del Congreso, asumió el poder, y digo supuestamente era de derecha porque ya no se sabe. Fue él el primero que empezó a liberar terroristas. Luego lo hizo Toledo y así los siguientes presidentes. Ahora el partido de Valentín Paniagua parece ser en mayor porcentaje de rojos, corruptos y vendidos, que en el gobierno de Castillo se les conoce como los niños, pero fuera del Congreso su líder al postularse probó sus relaciones con Abimael Guzmán, incluso tuvo familiares terroristas en prisión, por eso cuando Paniagua asume el cargo a nadie le pareció mal. Cuando Vizcarra cierra ilegalmente el Congreso agarrado de una mentira como se detalló en un video de entonces su vicepresidenta juramenta como presidenta, pero como Vizcarra tenía todos comprados, se sale con su gusto, convoca a nuevas elecciones y el nuevo Congreso lo vaca a él por corrupto. En ese momento otro del partido de Paniagua era presidente del Congreso, Manuel Merino, un norteño, dedicado a labores agrícolas. Pero la mafia Odebrecht, con miedo a ser juzgados por su gobierno, después de tantos esfuerzos que hicieron pagando millonarias sumas a favor de la mafia brasilera que dañó al Estado y que ahora nuevamente debe estar empoderada en su país por tener a uno de los suyos en la presidencia, y a quienes el gobierno de Castillo les ha permitido seguir operando, se opusieron a Merino, a quien legalmente le correspondía asumir la presidencia como lo manda la Constitución en su artículo 115. Entonces salió la roja Verónica Mendoza, la misma que le hizo propaganda al corrupto líder de derecha PPK para que ganara las elecciones, de donde el corrupto lagarto se hace después con la presidencia. Con ella sale el morado Julio Guzmán a gritar, a azuzar que la gente salga a las calles a defender al corrupto Vizcarra, quien se había encargado día a día de sembrar odios por todo el país, algo que copia Castillo y en especial el sediento de sangre Aníbal Torres. Y aún siendo que Vizcarra, y lo dice El Mundo, fue el presidente que tuvo el peor manejo de la pandemia en el mundo, se dedicó a regalar dinero del Estado a sus amigos, a la prensa y empresarios afines, al estilo de López Obrador. Salía casi todos los días con tono paternalista a mentir a la gente, y eso le gusta al pueblo, el palabreo barato y el circo, no acciones efectivas. Y como lo dicen los rojos sin ningún pudor, es necesario derramar sangre, unos muertos para salirse con su gusto. El sanguinario Torres, que continuamente amenazaba que vendrían de las provincias a hacer la guerra a Lima, que contaba con 25.000 voluntarios y más, y cuando se presentó al Congreso trajo gente que vino con armas con el cuento que eran parte de su tradición. Verónica Mendoza y Julio Guzmán lograron su objetivo. Gente de izquierda con armas artesanales usando canicas le dan muerte a un par de jóvenes. Pero como todo el aparato del Estado estaba comprado por Vizcarra, hasta se escondieron las pruebas que demostrarían quiénes provocaron esas muertes. Culpando como siempre a la policía y diciendo que las cámaras estaban malogradas, la Geisha de la Nación salió a decir que denunciaba constitucionalmente a Merino, lo que no había hecho con Vizcarra y la gran cantidad de muertes producidas no solo en una discoteca por una mala intervención policial, y ni qué decir de todos los muertos de su gobierno por problemas sindicales y huelgas, así como los muertos por negligencia en la pandemia, al negarse incluso a recibir donaciones de plantas de oxígeno, que le hubiera salvado la vida a muchos pobres que no tenían para comprar las abusivas sumas que se pedían por llenar un tanque de oxígeno, y que el Estado ni medicinas les proporcionaba. De este modo sacaron del gobierno el débil y asustadizo Manuel Merino, y por recomendación de los mafiosos de Odebrecht, Ollanta Humala y la gente de Toledo, partido del que formó parte Castillo,
Exigieron que se escogiera otro presidente del Congreso para que se hiciera cargo de la presidencia y pasó lo que tenía que pasar. Mendoza puso a una roja y Julio Guzmán puso el rojimorado Sagasti, un filoterrorista que pidió autógrafos a los terroristas del MRTA, cuando estuvo secuestrado en la casa del embajador del Japón. Él se quedó con la presidencia del país y la roja con la residencia del Congreso. Que busca la Operación Merino segunda parte. Ellos en diciembre causaron muchos muertos, y Dina Boluarte incluso pedía a los policías que no dispararan salva. Así los dejó a merced de las turbas que se iban contra ellos con piedras y palos, policía de quien en la asolada de marzo-abril del año pasado el premier Torres se burlaba de la policía y decía que era deficiente. Después en julio se burla nuevamente de la policía y las fuerzas armadas diciendo que ojalá nos dieran la misma seguridad que las rondas campesinas. Muertos de marzo-abril que el gobierno de Castillo no asumió ni la jecha de la nación los denunció y que los terroristas que son los que asesinan a los manifestantes para empoderarse al final los culparon de 2 muertos heridos por bala que no se sabe si la pericia balística identificó a los responsables, porque ahora cualquiera tiene arma, desde que importaron delincuentes, hasta para robarte un celular te encañonan en la calle en el mejor de los casos y el sicariato es alto. El 9 de enero que se resolvió impedir el ingreso de Evo Morales y su gente, al menos los identificados por agentes de inteligencia, sucede esta escalada fatal en la ciudad de Juliaca. Y porque el 10 de enero el gabinete pediría la moción de confianza, el ministro contó que una turba de 9.000 personas se aproximó al aeropuerto de Juliaca para tomarlo por asalto, y unos 2.000 de ellos atacaron el cuartel general de la policía. ¿Qué esperaban que ellos hicieran? ¿Dejarse masacrar por tan gran turba? Vimos como esos sanguinarios hoy quemaron vivo a un suboficial de la policía y su compañero quedó herido. ¿Quién pudiendo defenderse va a dejarse linchar y asesinar por esa turba que está probado infiltrada por terroristas? Porque los ciudadanos que con enojo protestan, hacen eso protestar, pero no salen a matar, a robar, a saquear e incendiar. Esa gente decente y enojada del país debe separarse de estos terroristas para no ser puestos en el mismo saco. Escucho a la izquierda decir que no se hable de terrorista, de narcotráfico, de minería ilegal, cuando está todo comprobado con nombres, apellidos y antecedentes penales. Tampoco quieren hablar de injerencia extranjera cuando es obvio que países de Latinoamérica están interfiriendo, los más notorios ANLO y Evo, pero otros activos como el presidente de Colombia, de Venezuela, pueden ver como el terrorista internacional Stulin se autoinculpa de estar dirigiendo todos los desmanes que se dan en el país. El pretexto quizás era lograr que no le dieran la confianza al gabinete de Dina Boluarte, para que siguiendo estas revueltas y muertes, censuraran el próximo gabinete y así Dina Boluarte cierra el Congreso. De esta manera los de Perú Libre que la llevaron al poder, con ella nuevamente se hacen del poder, realmente al ser roja y traicionera, porque juraba que no asumiría el poder si sacaban a Castillo. No podemos poner las manos al fuego y saber cómo puede ella actuar. Otro escenario es que como las muertes no van a detenerse, por el contrario continuarán incrementándose día a día, ya que juran que van a venir a tomar Lima, las hordas salvajes de los líderes de izquierda y sus socios terroristas, que usan a la gente de bien como escudo para justificar sus agendas de odio y muerte, cuyo objetivo es secuestrar el poder y perennizarse al mismo estilo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, como quieren Perú se les parezca. No pararán de incendiar, robar, matar, saquear, destruir la propiedad pública y privada. Además justificados por una prensa y congresistas filoterroristas, algunos congresistas lo son y están identificados por la DIRCOTE, que pretende que no haya represión, que pretenden que la policía y las fuerzas armadas se replieguen y que los dejen destruir el país libremente con sus hordas salvajes, y las llamo hordas salvajes, porque esos, ya no son ciudadanos enojados que protestan, sino gente infiltrada del Movadef, de Sendero, del MRTA, usándolos como carne de cañón, que se escudan cobardemente en ciudadanos enojados que levantan su voz, en adolescentes,
en menores de edad que usan hasta para el sicariato sabiendo que no serán condenados. Ellos quieren de no poder cerrar el Congreso, obligar a que Dina Boluarte renuncie, entonces así podrán repetir lo que ya lo hicieron con Manuel Merino, e incluso lo dicen en los medios, y a pesar de que la ley faculta al presidente del Congreso asumir la presidencia, según el artículo 115 de la Constitución, ellos no lo permitirán y buscarán que se elija una nueva mesa directiva, de ese modo poder nuevamente la izquierda hacerse del poder, pero al no tener mayoría y si no logran comprar aliados, de ser elegido uno que no es de izquierda, seguirán estos actos subversivos, porque la izquierda no se va a rendir a perder la presidencia del Perú, y esto nos llevaría a una situación que a lo mejor es la que ya debería darse, ante este chantaje sangriento promovido por la izquierda y sus socios terroristas, hoy que está en peligro no solo la estabilidad nacional, la economía que se está viniendo a pique, algo que es especialista la izquierda, país que agarran, país que destruyen, y dado que en manos de ellos, la soberanía nacional estaría en peligro, porque son aliados de quienes quieren dividir el Perú, a lo mejor soñando que ellos se adueñarían de una riquísima República del Sur, aunque siendo incapaces y sin fuerzas armadas para defenderla, le harían el favor a Evo y quién sabe, si al otro país vecino, de anexarla a sus territorios. Por tanto y debido a esta situación de excepción las Fuerzas Armadas de darse cualquiera de las otras opciones, deben decretar el estado de sitio y hasta asumir el poder, porque ellos deben cuidar y velar por la soberanía y la integridad nacional. Al final en estos momentos la democracia está atacada por la izquierda, que de secuestrar el país la democracia fenecería y quedaríamos en manos de la horrenda dictadura de izquierda destruye naciones, antes de caer en ello que nuestras fuerzas armadas asuman el poder, y que lo asuman por el tiempo que sea necesario para sacar de circulación a todos estos expresidiarios de Sendero, Movadef y el MRTA que se han infiltrado e infectado todos los estamentos del Estado, sacar a todos estos rojos apátridas, traidores al Perú. La izquierda y sus socios terroristas, están trasladando en camionetas, combis, ómnibus camiones pobladores de una región a otra para que sin ningún remordimiento de conciencia destruyan los pueblos por donde son llevados, y luego aislarlos por carretera, bloqueando las pistas, por aire, tomando los aeropuertos, así van dejando muertos, miseria, pérdidas millonarias en todas las actividades económicas. ¿Acaso ese es el amor que ellos tienen al pueblo? Y cuando llegan al poder solo ellos se enriquecen y el pueblo huye como hemos visto los millones de venezolanos que se han venido al Perú gracias a la dictadura roja de Maduro. Las Fuerzas Armadas deben tomar el poder y darse el tiempo necesario para pacificar el país y para sacar permanentemente a esta gente de circulación y que no suceda nuevamente lo que ha sucedido con todos los gobiernos de izquierda de este siglo, que terminaron empoderando a los terroristas que liberaron. Deberán acabar con la minería ilegal que es la que se queda con todo y no le da ni el 1% al país mientras el Perú es uno de los países que más ingresos reciben de las transnacionales a diferencia de otros países que tanto hablan como el mismo México, Venezuela, Bolivia, Colombia, deben impedir que nos conviertan en un narcoestado. Confiemos que la izquierda traidora, apátrida, incapaz, no van a dividir al país que ahora se lo pelean como si fuera un Tupac Amaru, al que quieren desmembrar y que llegado el momento las Fuerzas Armadas al proteger el territorio nacional nos protegerán del chantaje homicida y violentista de esta izquierda, poniendo fin a sus sangrientas aspiraciones. El chantaje criminal de la izquierda no nos va a poner de rodillas. Están caminando hacia el triste final de sus aspiraciones y agendas programáticas, que solo buscan enriquecerse ellos y destruir las naciones que secuestran, donde los pobres de esas naciones tienen que huir porque la miseria en la que caen ya no la soportan más. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.